Amor de Cristo, amor del Padre. Ir con ustedes, hermanos, este sábado, aquí en el barrio Alfonso López, como todos los fines de semana, los sábados, que queremos llevar la palabra del Señor. Predicad el Evangelio a tiempo y a destiempo. Y estas obras no las hacemos nosotros para agradar al hombre, las hacemos para agradar a Dios. Y cuando no estamos aquí, en este barrio, es de seguro que estamos en otro barrio, llevando el mensaje de Cristo Jesús. Yo quiero compartir con todos ustedes, hermanos, un mensaje a través del libro de Primera y Segunda de Samuel, el Antiguo Testamento. Pero la Biblia, toda la Biblia, toda la palabra de Dios fue inspirada por el Señor. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. El escritor fue el hombre, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir que es que yo leo el Antiguo Testamento o solo el Nuevo Testamento. No, la Biblia toda es una enseñanza y la Biblia toda la tenemos que leer. Y en el nombre de Cristo Jesús, por la revelación del Espíritu Santo, debemos interpretarla toda. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 42 y 45. Y vamos a leer también la palabra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 19. Leemos la palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Versículo 45 nos dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 17 al 19. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Gloria al Señor. Amado Jesús, háblanos a través de tu palabra. Edifícanos, Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué poderosa esta enseñanza. Esta enseñanza nos enmarca una vida de un siervo de Dios, de David, un hombre que, según la historia, cuando estaba como cuidador de las ovejas de su padre, era un simple cuidador de las ovejas de su padre. Los filisteos no lo tenían registrado. Los filisteos no conocían a David. Ningún filisteo le prestaba importancia a David. Y cuando fue a pelear contra Goliat, cuando David va y encuentra que el pueblo, el ejército de Dios,
está siendo atormentado por el paladín de Goliat. El pueblo está atemorizado y allí llega David a preguntar que por qué el pueblo, el ejército, estaba atormentado. El pueblo estaba asustado por el enemigo, un gigante que estaba atormentando al ejército y los desafiaba para que pelearan con ellos. En ese momento David habla a los del ejército, y el primero que lo tuvo en poco fue su hermano Eliab, porque le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado ese poco de ovejas de nuestro padre Isaí? Y lo encendió y le tuvo rabia, se llenó de ira. Y cuando David va donde Saúl a decirle que él puede enfrentar al gigante, en ese momento Saúl, también como rey de Israel, lo tiene por poco y le dice: tú eres un muchacho, tú eres un simple muchacho. ¿Con qué fuerzas puedes tú enfrentar al enemigo? Pero lo más sorprendente es cuando David, ya habiendo tomado posición y por la confianza que Dios había dado en él, cuando Saúl rey deposita en él la confianza y le dice: ve a pelear contra el gigante, el rey Saúl le puso sobre su cuerpo una armadura que para él era significante, pero con esa armadura David no se sentía cómodo. Con esa armadura David no quería ir a la guerra y se quitó esa armadura, porque él dijo: con esto no me siento liviano, porque yo tengo un arma más poderosa. Esa arma más poderosa que cualquier escudo, que cualquier casco, es la palabra del Dios Todopoderoso. Y por eso David le dice a aquel gigante, cuando está en la línea de batalla, le dice: tú has venido con lanzas y con espadas, pero yo he venido en el nombre del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que yo te quiero decir a ti hoy. Eso es lo que yo te quiero decir a ti hoy. Que tú debes conocer cuáles son las armas que tú tienes para enfrentar al enemigo. Las armas que tú tienes son poderosas en Cristo Jesús. Gloria al Señor. David, cuando estaba cuidando a las ovejas de su padre, David se enfrentaba, gloria al Señor, Dios le bendiga, se enfrentaba contra el oso y se enfrentaba contra el león. Y en ese enfrentamiento él les quitaba las ovejas, pero también los mataba. Y él le dijo al rey: yo, cuando era, porque allí marca un presente que yo quiero que tú conozcas hoy. Cuando nosotros estamos caminando en el mundo, somos una persona, pero cuando decidimos ir a los pies de Cristo y servirle al Dios Todopoderoso, allí tú y yo somos otra persona. Por eso David le dijo al rey Saúl: cuando yo era cuidador de las ovejas de mi padre, el Señor me daba fuerzas para combatir contra el oso y el león. Y al combatir el oso y el león,
yo los mataba y recuperaba las ovejas. Eso es lo que el Señor hoy te quiere hacer entender. Que cuando nosotros andamos en el mundo, somos una persona. Pero cuando vamos a los pies de Cristo, allí somos nueva criatura. Y como nueva criatura en Cristo Jesús, gloria al Señor, somos poderosos. Porque nosotros nos vestimos de la armadura, no que nos da el hombre, sino de la armadura celestial, que es la palabra de Dios. Por eso el Señor nos enseña en su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para destrucción de toda fortaleza. Gloria al Señor. Amén. Y también, cuando Jesús nos dio a nosotros autoridad, esa misma autoridad que cuando David, ya habiendo sido ungido rey, que cuando los enemigos, los filisteos se levantaron contra él, David le preguntó a Dios: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió: ve, porque ciertamente yo los he entregado en tu mano. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas hoy presente. El Señor ya te ha dado la autoridad. El Señor ya te ha dicho a ti en su santa palabra: a los que creen, se les dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y cuáles son tus enemigos hoy? ¿Cuáles son tus guerras? Tus guerras no son contra el hombre. Tus guerras, así como David cuando peleaba con el filisteo, hoy tus guerras son contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Esa es tu guerra. Y con esa guerra tú tienes las armas que Cristo ha puesto en tus manos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Yo quiero decirte a ti, hermano, David, mira bien lo que te quiero decir. David, cuando se fue a enfrentar al gigante, en ese momento, aquel muchacho joven que fue considerado en poco, cuando el enemigo, cuando el gigante Goliat, con lanza, con espada, con jabalina, con escudo, con casco, vino a enfrentarlo. Es lo único que hizo, gloria al Señor, fue lanzar una piedra. Él lanzó una piedra, pero yo quiero decirte que la piedra que lanzó David no fue cualquier piedra, fue una piedra que iba investida de la unción del Espíritu Santo. Y esa piedra que lanzó David es la piedra que tú tienes que tener. Porque quiero decirte lo que dice el libro de Primera de Pedro. Jesucristo es la piedra angular. Es la piedra angular que desecharon los constructores. Pero esa piedra vino a ser tu fortaleza. Y así como David lanzó la piedra,
Así tú, si tomas a Cristo como tu Señor, como tu Redentor, como tu guía, como tu esperanza, como tu fortaleza en la aflicción, con esa piedra angular que es Cristo Jesús, no habrá poder de ningún gigante, no habrá poder de ningún enemigo que te pueda resistir. Y vemos en esta enseñanza que David, a pesar de haber sido ungido rey, a pesar de haber tenido 400 valientes que lo acompañaban, David siempre, oye bien hermano, David siempre consultaba a Dios. Y eso es lo que yo te quiero enseñar hoy. En tus aflicciones, en tus angustias, en tus tormentos, en tus fracasos, en tus triunfos, no te olvides de consultar al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque te quiero decir algo. Todo hombre seco, sin comunión, sin dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, así te suene difícil, así te suene ofensivo, está muerto espiritualmente. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aló. Si yo no tengo la dirección de Dios en mi vida, estoy muerto espiritualmente. O como dice un hermano, amigo mío, dice, si nos movemos sin la dirección, sin la guía del Espíritu Santo, somos únicamente una chuleta de carne. Y esa chuleta de carne dura, que es difícil de masticar. Porque el Señor Jesucristo nos ha dicho en su palabra: no los dejaré huérfanos, gloria al Señor. Vendré a ustedes y estaré en ustedes. Es por eso que yo te quiero invitar hoy, que tengas contigo la esperanza del Dios vivo, que tengas contigo a Cristo Jesús. El rey David no se movía sin la guianza del Espíritu Santo. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún evangelista, ningún profeta, ningún apóstol, ningún maestro, ningún siervo, ningún hermano puede tener éxito y estar bien sin la dirección del Espíritu Santo. Porque el Señor dice que el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. ¿Y cuántos de aquí quieren recoger con Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren ser desparramadores? Ninguno. Yo por eso quiero enseñarte hoy que así como el rey David, que dirigió su vida en un perfecto compromiso con dirección del Espíritu Santo, por eso el rey David llegó a ser reconocido como el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Decide caminar con Cristo. Así estés en aflicciones, dale el lugar a Cristo. Dale el lugar a Jesús. Porque el Señor Jesucristo nos regala esa palabra: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor Jesucristo es tu reposo, no es el enemigo. O como dice el Salmo 88,
Como decía el rey David: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Gloria al Señor. Día y noche debemos clamar al Dios de nuestra salvación. Y muchos hombres, hermanos, ya para terminar, tenemos que tener algo muy presente. La Biblia nos revela de muchos hombres de la Biblia que fueron atormentados. Hay otra historia de la Biblia que nos refiere al profeta Eliseo. El profeta Eliseo era un hombre que se movía bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando el profeta Eliseo hablaba, los reyes temblaban. Hubo un rey de Siria que tramaba contra el pueblo de Israel, y el Espíritu Santo le revelaba a Eliseo. Y cuando el rey de Siria se turbó, mandó a que capturaran y que mataran a Eliseo. Y se levantó un ejército sirio contra Eliseo. Y cuando Eliseo estaba en su casa, el siervo de Eliseo salió y lo que vio fue un ejército numeroso de los sirios, y se turbó y fue a decirle al rey, al profeta Eliseo: mi señor, un ejército enemigo viene contra nosotros. Pero allí Eliseo le dice al siervo: no te atormentes, estate quieto, muchacho. Estamos parafraseando. Estate quieto, muchacho, porque mayor es el que está con nosotros que el que anda en el mundo. Y allí Eliseo pidió que los ojos de su siervo fueran abiertos. Y cuando el siervo de Eliseo vio que el ejército celestial, hombres a caballo, estaban regados cuidándolo, en ese momento se dio cuenta que es mayor la protección de Cristo en tu vida, en mi vida, que la acechanza del enemigo. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas. Elías, cuando estaba atormentado, descansaba en la presencia de Dios. Jacob, cuando estaba afligido, cuando había recibido amenaza de muerte de su hermano, descansó en Cristo. Job, cuando estaba en abundancia, cuando estaba en riquezas y en su aflicción lo perdió todo, descansó en el Señor de señores. Y ahora, a ti, no sé a quién el Señor quiere hablarle hoy, pero sí te quiero decir algo. Así estés pasando por alguna aflicción, así estés viviendo alguna necesidad, debes descansar en Cristo. Debes de saber que Cristo Jesús es el Dios de tu salvación, que Cristo Jesús hizo la obra completa para darte salvación, hermano. Quiero terminar, hermano, dándote esta recomendación. Si tú decides, así como David, decir: yo era cuidador de ovejas y ahora soy soldado del ejército del Dios viviente. Dios le bendiga, hermanas. Si usted decide confiar en Dios, así se levante el enemigo contra usted, ese enemigo no tendrá fuerzas cuando tú sabes
que tu fortaleza es la palabra de Dios, porque el Señor te ha dicho: he aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. A los hermanos que están padeciendo aflicciones, quiero decirles que en Cristo hay reposo. A los hermanos que han padecido destierro de sus países, quiero decirles que Cristo es su fortaleza. Descansa en Cristo Jesús. El Señor es tu pronto auxilio. Y créelo, créelo cerrando esta transmisión, allá en las redes sociales, y los que escuchan aquí en el parque del barrio Alfonso López. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y nos enseña que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y a veces creemos que estamos solos, pero Cristo está contigo. Llama, llama, que la palabra de Dios te invita, que el que llama se le abrirá, el que pide se le dará. Y ese es tu Cristo, que está dispuesto a darte lo que tú necesitas, pero decide buscarlo de corazón. Quiero terminar invitándote allí, hermano, que hagas la oración de fe conmigo. Vamos a hacer la oración de fe todos los días, si es necesario. Debemos renovarnos en la oración de fe con Cristo Jesús. Te invito allí en las redes sociales, los que siguen viendo en diferido estos videos, y los hermanos que están aquí en el parque. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Amado Jesús, a esta hora vengo delante de tu presencia. Tú me has permitido, Señor, que me acerque confiadamente al lugar santísimo para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre por mí. Gracias, Jesús, por haberme dado salvación. Gracias, Jesús, porque sé que en ti tengo reposo, así esté en aflicción. Padre, te pido que cambies mi corazón. Pone un corazón en mí, Señor, en el que tú puedas habitar. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y te pido, Señor Jesús, que de allí no se borre jamás. Abro mi corazón, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor. En tu misericordia, localízame, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Padre eterno. Si has hecho esta oración conmigo, quiero decirte que has sido nueva persona en Cristo Jesús. Nueva persona en Cristo Jesús, porque Cristo, todas las cosas, cuando estamos en Él, son nuevas. Terminemos esta transmisión y cantémosle al Señor su alabanza. Ya no soy esclavo del perdón, del temor. Libertad.